Los mejores team players, los mejores trabajadores de equipo son aquellas personas que se atreven a gestionar los conflictos. Para ello serán muy asertivos, seguirán los pasos de la asertividad para conseguir gestionar cualquier conflicto, pero sobre todo se atreverán a hacerlo. Ocurre que muchas personas cuando trabajan en equipo ven aparecer el conflicto y en ocasiones lo esconden debajo de la alfombra, no quieren afrontarlo y piensan que mañana ese pequeño conflicto habrá desaparecido. Pero con los conflictos nunca ocurre eso. Los conflictos son como un pequeño globo en el que soplamos y lo vamos hinchando poco a poco, en el que entra aire pero nunca sale. Si hay un pequeño conflicto, inflamos un poquito el globo y el globo se queda con ese aire. Pasado mañana, otro pequeño conflicto, lo inflamos un poquito más y ahí se queda ese aire. Poco a poco el globo cada vez se infla mucho más hasta que llega un momento que todo el aire que hay dentro del globo hace que el globo explote. En realidad, en los equipos nos pasa exactamente lo mismo. Vamos poco a poco añadiéndole temperatura al asunto, vamos añadiéndole aire y al final el conflicto explota en nuestras narices. El problema es que cuando el conflicto explota, realmente las consecuencias son muy dañinas para todos los miembros del equipo y además suelen llegar de una u otra forma a nuestros clientes. Si eres parte de un equipo, si eres un miembro de uno o varios equipos, tendrías que estar consciente y tendrías que estar vigilante de qué conflictos pueden estar ocurriendo. Es fundamental que tengas los oídos bien abiertos y que puedas nada más ver un conflicto poner algunas vías para solucionarlo. Es ideal que los miembros de un equipo se autorregulen y se automantengan para gestionar los conflictos que aparezcan. Es incómodo, lo sé, es bastante incómodo cuando vemos un conflicto que puede estar ahí, decirle a la persona, oye, me gustaría poder hablar contigo, sería importante que habláramos de esto, pero si no lo hacemos, recuerda la teoría del globo. El globo poco a poco se irá hinchando hasta que ya sea insostenible y el globo nos explote frente a los ojos. Hay algunas claves que te voy a dar para que puedas gestionar mejor un conflicto. Cuando trabajamos en equipo tenemos que hablar sobre todo de que el problema o el conflicto no es un problema particular de una persona, sino que es un problema real de todos. Por lo tanto, hablaremos en plural. Nos ha pasado esto, nos está ocurriendo esto otro, estamos dejando de lado este tipo de cosas. Por lo tanto, hablaremos en plural, no tanto en particular ni señalizando a ninguna persona. Además, lo que tenemos que hacer sobre todo cuando gestionamos un conflicto es hablar de cómo esto nos afecta o disminuye nuestra capacidad como equipo e incluso cómo también esto intoxica las relaciones que tenemos entre nosotros. Tenemos que hablar sobre todo en positivo, hablando de futuro, de cómo queremos estar y de cómo quizás algunos comportamientos o algunas cosas convendría hablarlas porque si no esto nos va a hacer algo de daño. Lo que yo me he dado cuenta después de muchos años de práctica con equipos es que en el momento que una persona, un integrante del equipo, se atreve a gestionar un pequeño conflicto dentro del equipo, las cosas mejoran, porque se convierte en una persona como mucho más íntegra, mucho más auténtica y eso también invita a los demás miembros del equipo a mostrar integridad y a mostrar autenticidad. Si yo gestiono un conflicto que veo en este equipo, me atrevo a hablar de él, eso también hace que tú también te atrevas a hablar de otros conflictos y que entre todos nos podamos automantener y ser cada vez un equipo que tiene un mejor clima entre los integrantes del equipo y una comunicación más saludable. De ahí la importancia de la siguiente técnica. Cuando vemos el conflicto, lo interesante es que una persona que trabaja en un equipo se ponga a trabajar para solucionarlo. Es decir, si puede ser y si realmente la ocasión merece la pena, es que lo identifique y que proponga una conversación para hablar de ello. Esto no es nada fácil, sé que cuesta bastante porque supone de alguna manera un poco de valentía y coraje por nuestra parte, pero va a mejorar muchísimo la salud del equipo. En el momento en el que un equipo tiene un pequeño conflicto, es decir, el globo se ha hinchado un poquito y ese conflicto lo soluciona, el globo está preparado para hincharse otra vez más, pero no hay peligro. Como hemos dicho anteriormente, el problema es cuando el globo se hincha mucho y finalmente explota. Por lo tanto, si vemos un pequeño conflicto, planteamos una conversación y lo resolvemos en equipo. Al resolverlo, lo ideal es que hablemos en plural, de que como equipo podemos mejorar esto, podemos mejorar aquello, de que este tipo de comportamientos quizás no sean muy positivos, para que las personas vean que no estamos particularizando, sino que estamos hablando en plural de todos nosotros. Además, seremos lo más constructivos posibles en la comunicación, teniendo una comunicación lo más saludable, lo más fácil y nutritiva posible para que el equipo salga de allí en positivo, habiendo solucionado ese pequeño conflicto y, por tanto, deshinchado el globo.
Cuando trabajamos en equipo dependemos de nuestra comunicación para lograr resultados conjuntos. Por lo tanto, tenemos que ser lo más efectivos posibles en nuestra comunicación. Esto implica muchas cosas. En primer lugar, implica los medios de esta comunicación. Por ejemplo, los medios que utilizamos para comunicarnos, ¿cómo son? ¿Son medios escritos? ¿Son medios digitales? Quizás el email. ¿Son medios hablados? ¿Cómo nos comunicamos en nuestro equipo? Hay un tipo de comunicación que requiere ser escrita porque es importante que quede por escrito para luego revisar o para hacer acciones futuras, y hay un tipo de comunicación que también puede ser de forma hablada. Pero será muy importante que elijamos cuál es el medio más adecuado. Más que nada porque en ocasiones utilizamos una comunicación que no está adaptada al medio y fallamos. Por ejemplo, en ocasiones queremos corregir el comportamiento de una persona por email y esto no lo vamos a lograr. Para corregir el comportamiento de una persona habría que hacerlo en persona o por teléfono, porque si gestionamos un comportamiento de una persona que no nos gusta, un conflicto, gestionamos cualquier cosa difícil por email, seguramente lo que hagamos será generar un malentendido. Elegir el medio adecuado para la comunicación que necesitamos es ser más efectivos. Comunicar bien también tiene que ver con la cantidad de información. En nuestro equipo hay mucha información, no hay suficiente información, falta información dentro de nuestro equipo. Generalmente, con los equipos que trabajo, hay una falta de información. Es decir, las personas se comunican mucho, pero a veces comunican cosas que son irrelevantes y, sin embargo, hay cosas relevantes e importantes que no se comunican de la forma adecuada. Evidentemente, cada vez que comunicamos tendríamos que poner la atención en muchos factores, pero nos podríamos fijar fundamentalmente en dos factores que son importantes. Uno es la calidad del lenguaje que utilizamos. El lenguaje crea sensaciones y experiencias en la otra persona. Esto es inevitable. Si yo digo que no te quiero generar un problema, seguramente lo recibirás de forma negativa. Si digo que me gustaría poder hablar contigo para hablar de una oportunidad que tenemos, seguramente lo recibirás de forma positiva. Oportunidad y problema no son las mismas palabras, sin embargo, muchas veces utilizamos unas u otras de forma sin ser conscientes. Es decir, muchas veces una persona dice palabras negativas y no es consciente. Dice problema, complicado, complejo, error. Palabras negativas con connotaciones negativas generan en los miembros de mi equipo una sensación negativa y no va a hacer que mi comunicación sea muy efectiva. Por lo tanto, como miembro de este equipo tengo la responsabilidad de utilizar el lenguaje de la forma más positiva posible, utilizando palabras positivas, utilizando palabras que realmente contengan emociones o sensaciones lo más positivas posibles y olvidándome de palabras con connotaciones negativas. Por ejemplo, yo puedo tener un sustituto perfecto de la palabra problema en la palabra reto, desafío o incidencia. No es lo mismo un desafío que un problema, no es lo mismo un reto que un problema. Sin embargo, las puedo utilizar en la misma frase y no suenan nada igual. Decir que tenemos un problema no es igual que decir tenemos un reto. Si queremos una comunicación efectiva dentro de nuestro equipo, utilicemos las mejores palabras. Por supuesto, hay algunos factores más que importan en la comunicación efectiva de un equipo. Mirarnos a los ojos cuando nos hablamos y estar presentes en la comunicación sin estar atentos a más cosas, a la pantalla del ordenador o al teléfono móvil, sino estar presente en la comunicación con el otro. Esto nos va a hacer tener mucha más efectividad. Tomar notas cada vez que estamos hablando o recibiendo información de otra persona. Esto también hará que estemos más presentes. Chequear mediante el parafraseo, chequear que estamos comprendiendo y estamos hablando el mismo lenguaje ambos, también nos va a funcionar bastante bien. En definitiva, un equipo depende de su interacción. Y la interacción los seres humanos la hacemos mediante el lenguaje. Si utilizamos un lenguaje excelente, si estamos más presentes en la comunicación, lo que lograremos será un equipo con mayores resultados. Bien, Marina, parece que vamos bien en resultados comerciales. La verdad que últimamente el gerente está bastante satisfecho, ¿verdad? Qué bien, sí, sí. Pues a mí me alegra un montón. La verdad es que esta parte que ha dicho de que necesitamos ese reporte mensual, a mí me ha dejado un poco como ahí con la llamada de decir, ostras, tenemos que hacer un buen reporte mensual de ventas. Y yo, por lo que conozco de esta empresa, Marina, no nos lo van a hacer ellos. Entonces tendríamos tú y yo que definirlo, diseñarlo, exacto. ¿Te parece que pensemos sobre esto? Sí. Vamos a ver, vamos a hacer un boceto así. Perfecto, vale. ¿Para ti qué tendría que tener ese reporte mensual? Pues, hombre, los clientes que hemos conseguido este mes, ¿no? Yo creo que... Fundamental, porque para nosotros es un objetivo importante.
Yo creo que también si le añadimos los clientes que hemos perdido sería como más rico. Ay, sí, 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 sí. Vale, entonces los clientes que hemos perdido, porque nos da mucha información de lo que está pasando, pero sobre todo también de los que hemos perdido, ¿cuántos hemos recuperado? Porque sabes que para el equipo comercial es fundamental recuperar clientes. Entonces este mes hemos perdido 15, pero esos 15 que se han querido ir o se han ido, solo se han ido efectivamente 10. Hay 5 que los hemos recuperado. ¿Te parece bien esto? Súper bien. Un flujo así de cómo han sido los movimientos. Vale, perfecto. Sí. A nivel de facturación, a mí me parece fundamental, evidentemente, facturación del mes, por supuesto. Rentabilidad del mes, también lo tenemos, esto puede ser perfecto. ¿Qué más añadiríamos? Los productos, ¿no? Diferenciar por productos y también incluir los potenciales, todos los que vemos que según una familia de productos podrían interesarle a cada cliente. Vale, a mí me encaja mucho lo que dices. Lo que tendría en cuenta es, cuidado, no pongamos todos nuestros productos porque tenemos casi 500 referencias y esto para hacerlo un informe tú y yo va a ser imposible. Sí por familias, es decir, tenemos a todos nuestros clientes que compran a nuestra empresa y ahí tenemos las 7 familias, pues esta familia el potencial de crecimiento es este, esta familia el potencial de crecimiento es este. De esa manera yo creo que tendremos como todavía más acertado. Sí, sí, sí. Vale. Vale. Quizás ahora, ¿cómo nos podemos coordinar tú y yo para conseguir hacer esto realidad? ¿De qué parte te puedes ocupar tú y de qué parte me ocupo yo? Pues yo creo que quizá mejor la parte de facturación y todo eso tú, ¿no? Y yo podría analizar un poco más los perfiles de cada cliente y sus campos de interés en los productos que está consumiendo, los potenciales o... Vale, ¿no? Me parece bien. Fíjate, cada uno tomamos esos 2 campos. Sí que es cierto que yo con el Excel reconozco que no soy tan bueno como tú. Vale. Y esto lo tenemos que programar en Excel. Entonces, ¿te va bien si yo trabajo por mi parte y este viernes te paso todos mis datos? De aquí al viernes, ¿a ti te da tiempo a colectar los tuyos? Sí. Perfecto. Entonces, con esos datos tú ya la semana que viene elaboras la hoja para que sea como nuestro primer informe mensual de ventas que podamos presentar a gerencia. Exacto. Hasta que algún día si nos ponen un sistema que lo hace automáticamente, ¿no? Por el momento podemos trabajar tú y yo así, ¿te va bien? Sí, súper bien, muy bien. Fenomenal. Pues vale, nos ponemos con ello, Marina. Genial. ¿Cuántas veces te has comunicado con otras personas de tu equipo y has sentido que la relación, en lugar de ir a mejor, va a peor? ¿Cuántas veces te han dicho algo y has pensado que eso que te han dicho no vale absolutamente para nada? ¿En cuántas ocasiones la comunicación con otras personas ha hecho que tengáis peores resultados? Seguramente eso es así porque vuestra interacción no ha sido constructiva, sino que se ha convertido en una forma de comunicaros que os hacía ir a peor. En una ocasión recuerdo que caminaba con un buen amigo y me decía algo que había hecho. Esto que había hecho no le había dado buenos resultados y yo me atreví a criticar lo que esta persona había hecho. En ese momento me dijo, o me motivas o te callas. Me encantó la frase y desde entonces la he tomado como un lema. O me motivas o te callas. Realmente, si no estamos en relación con los demás, en equipo con los demás, para motivarlos y para ir a más, ¿para qué estamos? La interacción con las personas de nuestro equipo tendría que ser siempre una comunicación saludable, una comunicación que nos impulse un pasito más allá como equipo y como personas. Si lo que voy a decir realmente no te ayuda, ¿para qué lo digo? Por lo tanto, tenemos que aprender a comunicarnos de forma constructiva. ¿Qué va a ser importante? En primer lugar, antes de comunicar, antes de ir al grano directamente, preocupémonos de mirar a los ojos a la otra persona, preocupémonos de saber cómo se encuentra la otra persona. Ten en cuenta que para poder comunicar con otra persona, primero tendrías que sintonizar con ella. Es decir, primero la otra persona tiene que sentirse confiada contigo, tendría que sentirse bien a tu lado. Así que no está de más que cuando comuniquemos con alguien, primero le miremos a los ojos, le preguntemos cómo está, cómo va todo, para poder a partir de ahí construir en la comunicación. Lo siguiente que habría que tener en cuenta es si vamos a criticar algo, si vamos realmente a hablar de algo que no se está haciendo bien o que se podría hacer mejor, en lugar de criticarlo abiertamente, lo que haremos es que nuestras críticas sean constructivas, es decir, que ayuden realmente a algo. A la hora de hacerlo, utilizaremos un lenguaje no verbal que sea como muy fácil y muy sencillo, un lenguaje no verbal como estoy utilizando yo ahora, palmas abiertas, hablando con la persona, en lugar de, por ejemplo, como hacen algunas personas, señalar
o utilizar cierto lenguaje más contundente. Si nuestro lenguaje no verbal es mucho más tranquilo, la persona a la que le dirigimos una crítica constructiva no se lo tomará a la defensiva. Además, cuando digamos esa crítica constructiva, lo que habrá que hablar también es en plural, no de que nos hemos equivocado, no de que la persona se ha equivocado en esto, sino de que el equipo completo tendría que trabajar mejor en este aspecto. Entonces lo haremos de una manera un poco muy suave y muy respetuosa con la otra persona para que esta persona no se ponga a la defensiva. Es decir, cualquier crítica la vamos a poner en positivo, sobre todo valorando muy bien la intención que había al hacer la acción, o valorando muy bien lo que ha salido bien, para luego quizás entrar en ese puntito a lo mejor un poquito más puntiagudo, en el cual también tenemos que tocar, pero lo haremos de forma constructiva. Hay un elemento fundamental para poder tener una comunicación constructiva, que es sonreír. Sonreír se nos olvida muy a menudo y cuando estamos más serios de la cuenta entramos en conflicto. Así que recuerda, si quieres trabajar en equipo con la mayor efectividad y ser muy constructivo cuando digas algo, utiliza media sonrisa o una sonrisa completa para decir aquello que necesites. Eso hará que tu comunicación sea mucho mejor y nos lleve hacia un siguiente lugar. Así que ya sabes, en equipo o me motivas o te callas. Si lo que vas a decir no sirve para motivar un poco más a la otra persona o al propio equipo, cállate y no digas nada. Marina, me acaba de llegar un email de Exclusivas Norte que me está comentando que la zona este va un poco floja y a ver, y que quizás podíamos pensar en entrar nosotros a trabajarla también. ¿La zona este? Sí. ¿Y eso? O sea, como ahora mismo. Bueno, llevamos en la zona centro realmente bien y la zona este podría ser un lugar en el cual tenemos oportunidades de crecimiento. Pero yo es que, mira, la sensación que tengo es que estamos bien en la zona centro, pero un poco al límite. O sea, de como pensar en crecer hacia toda una nueva zona, se me hace como, vamos... ¿Sí? ¿Qué te ocurre exactamente? Porque lo veo... muy saturada o algo? Sí. Yo tengo la impresión de que va un poco justa la cosa y como que necesitamos quedarnos asentados aquí y no abrir nuevos campos de incertidumbre. Yo personalmente, vamos. Vale, que te entiendo. Me veo el crecimiento como algo... Vale, te asusta un poco, es normal. Sí. A mí me pasa lo mismo. Además, a mí me personalidad a todos los niveles. Crecer a veces es como muy... Yo creo que como lo que tú te gustaría es consolidar. Eso es, ¿no? Exacto. O sea, si sintieras que estamos más consolidados, ¿te atreverías a que diéramos este paso de crecer en zona este? Es que también la impresión que yo tengo sobre la zona este es que porque las distancias son mucho más grandes, sí, eso como es que habría más costes para, no sé, veo como unas complicaciones que no le veo la oportunidad o que no compensa la oportunidad. Ya, o sea que tú todavía no ves un poco el modelo de negocio en esta zona este. No lo veo. Vale, quizás a lo mejor lo que podríamos hacer es explorar un poco más, a ver qué posibilidades tenemos. Sí, a lo mejor, no sé, si quizá me lo planteas y me lo dibujas un poco mejor, pero es solamente la primera impresión, quizá porque estoy agobiada y lo veo... Acabo de leer el email, también es cierto claro. que para mí también ha sido, pero te lo voy a decir lo primero, pues me ha llamado la atención, digo, a lo mejor hay que entrar ahí. No sé, César, a lo mejor es eso, que yo estoy un poco Sí, agobiada en la zona centro y tal, me veo un poco al límite, entonces digo, madre mía, pensar en crecer se me hace un esfuerzo, pero... Sí, bueno, yo desde que te he conocido, y a lo mejor tú eso no lo ves en ti, pero yo desde que te he conocido, los retos en esta empresa que hemos tenido siempre como equipo han sido muy grandes. Tú siempre has estado a la altura, aunque evidentemente te has puesto metas muy altas, igual que yo y que todos, pero has estado muy a la altura. Esto, aunque ahora te suene como muy grande, yo sé desde fuera que esto lo vas a conseguir. No obstante, entiendo tu miedo un poco, que esto a lo mejor se te quede grande, ¿no? Puede ser, claro que sí. Bueno, quizás el día de hoy, a lo mejor es que es un poco... Sí, pero bueno, vale, está bien, vamos a mirarlo un poco más. Vamos a ver una cosa, ya que me ha llegado a mí, ¿te parece bien que hable con ellos? Sí. Me informo un poquito más de a qué se refieren y si es lo que estamos pensando tú y yo, me comprometo a que hago un pequeño estudio de posibilidades que hay, de la rentabilidad comercial que tendríamos en la zona este y te lo planteo y si te gusta vamos hacia adelante. Yo en esta empresa lo que quiero es que crezcamos y para eso estamos tú y yo aquí para hacerla crecer, así que con tu ayuda y con la mía y con el resto del equipo esto lo hacemos posible. Sí, tienes razón, César, sí, hay que abrir un poquito, hay que intentarlo, es verdad. Por lo menos estudiarlo, porque las posibilidades son grandes, claro. Sí, vayamos poco a poco, dando pequeños pasos. Me comprometo a hacer el informe. La semana que viene, para el viernes, ya lo tenemos, si te parece bien, en nuestra reunión de equipo.
Lo presento y entre todos decidimos. Genial. ¿Vale? Muy bien. Venga, muchas Sí, gracias. muchas gracias. Si algo tiene el ser humano que nos hace maravillosos es que somos todos y todas diferentes. Cada persona tiene unas cualidades, tiene unas características, tiene un carácter, un temperamento, tiene unas habilidades y unos conocimientos. Esta diferencia, esta diversidad, en realidad, en los equipos nos enriquece. Imagina un equipo en el que trabajaran 10 personas y cada una de estas 10 personas fuera exactamente igual a las otras. Sería muy aburrido y seguramente, como puedes imaginar, este equipo no conseguiría buenos resultados. El motivo es porque no hay diversidad. En los equipos, como integrantes del equipo, tenemos que empezar a apreciar la diversidad, a ver qué aportan cada una de las personas que están en el equipo, a ver en qué son especiales, cuáles son sus talentos, sus capacidades y realmente qué dimensión están poniendo dentro del grupo. Hay personas que tienen miedo de la diversidad. Estas personas lo que hacen en definitiva es encerrarse en una pequeña cajita y se impiden crecer a ellos mismos. En el momento en el que empezamos a apreciar la diversidad, nos enriquecemos de los demás, de su forma de ser, de su cultura, de sus diferencias. Recuerda la teoría de los roles de Belvin, en la cual se nos dice que para que un equipo funcione hacen falta al menos 9 tipos de energías. Personas más creativas, personas más metódicas, más rigurosas. Todo tipo de personas hacen falta dentro de un equipo. Cualquiera de nosotros tenemos talentos que están ahí, talentos muchas veces que están ocultos, tenemos capacidades y habilidades que podemos poner al servicio del equipo y el equipo tiene que aprovecharse de todas nuestras diferencias, así como también de nuestras similitudes. Mi invitación para que empieces a apreciar la diversidad es empezar a mirar a las personas no tanto por lo que les falta, sino por lo que ya tienen, no tanto por lo que necesitan todavía adquirir, sino por lo que ya aportan, por lo que ya son, por sus riquezas y talentos que están ahí y que el equipo tiene y necesita sacar a la luz para sacar el máximo potencial de esa persona. Los equipos se crean para conseguir resultados. Sin resultados, un equipo no es nada. Por lo tanto, la productividad es un factor fundamental. Llegar a ser un equipo productivo no es tarea fácil. Sin embargo, hay algunos consejos que podemos aplicar, que nos ayudarán a tener mejores resultados, a tener menos interrupciones y a ser un equipo mucho más orientado al logro y a los objetivos. Vamos a prestar atención a algunos factores que influyen muchísimo en la productividad de los equipos. El primer factor es el ruido. En un equipo en el que hay mucho ruido, en el que realmente estamos hablando a un tono más alto de lo normal, en el que estamos escuchando conversaciones de otros compañeros, en el que por lo que sea cuando los teléfonos suenan hacen demasiado ruido, en ese equipo va a haber más improductividad porque en un ambiente de ruido es muy difícil concentrarse. El segundo factor importante es el factor orden y organización. En un lugar de trabajo en el que hay poca organización y poco orden, el equipo va a ser menos productivo. Ser realmente rigurosos con el orden, con la organización y con la limpieza va a hacer que podamos conseguir mejores resultados y que nuestra mente esté en un estado de quizás mayor calma y mayor organización interna para poder así plasmarlo en resultados externos. Tercer factor importante es el número de interrupciones que tenemos. Se demuestra que una interrupción de 30 segundos en realidad no solamente nos quita 30 segundos de concentración, sino que nos roba entre 3 y 8 minutos de concentración, porque nuestro nivel de concentración tiene que volver al lugar en el que estaba antes de la interrupción. En muchos equipos que conozco hay demasiadas interrupciones. Cada 5 minutos aproximadamente una persona recibe una interrupción. Es importante, por lo tanto, que en los equipos nos eduquemos a nosotros mismos a interrumpirnos lo menos posible. En ocasiones hay fórmulas que funcionan, como por ejemplo poner en nuestra mesa algún indicador de que estamos concentrados en una tarea. Yo recuerdo una empresa en la que pusimos un vaso de color rojo y un vaso de color verde. Cada vez que estaba el vaso de color rojo encima del vaso de color verde al revés, lo que simbolizaba es que esa persona estaba concentrada en una tarea en la que no podía ser interrumpida. Cada vez que tenía el verde encima del rojo, pues esta persona lo que estaba diciendo es que podían interrumpirle porque estaba en otras tareas. Son fórmulas que en ocasiones nos ayudan a evitar interrupciones, pero sobre todo es fundamental que respetemos nuestras primeras horas del día para tener espacios más libres de interrupciones, porque son las horas en las que más concentrados estamos. Así que las 3 primeras horas del día a poder ser de una persona tendrían que ser lo más libre posible de interrupciones. Los equipos también necesitan reunirse para ser productivos, necesitan reuniones, esto es obvio. Sin embargo, nos damos cuenta de que en la mayoría de empresas y en la mayoría de equipos hay demasiadas
reuniones. Reuniones de equipo con una a la semana, breve y corta, de entre 15 y 30 minutos tendría que ser suficiente para trabajar y hablar de algunos temas del equipo. Luego individualmente tendríamos que reunirnos con nuestro líder también, a poder ser una vez por semana, al menos 5, 10 o 15 minutos. Más allá de esto, un equipo es improductivo cuando nos reunimos mucho tiempo para reinventar la rueda y para darle vueltas a cosas que ya se han trabajado o ya se han visto anteriormente. Así que reuniones las justas, que sean breves, que tengan a poder ser un cronómetro encima de la mesa para saber cuánto tiempo nos queda y que seamos fieles al tiempo que le hemos dedicado. Y por último, un equipo para ser productivo tendría que tener planes para conseguir sus objetivos. Así que cada equipo tiene que tener objetivos anuales, trimestrales, mensuales e incluso semanales, y tienen que tener planes para poder conseguirlos. El equipo tiene que hablar de esos objetivos conseguidos, al menos mensualmente, una vez al mes tendrían que hablar de lo que han conseguido, lo que han hecho realidad, y además tiene que tener planes para hacer esto realidad. El líder del equipo y también los propios miembros del equipo tienen que estar supervisando que cada persona consiga hacer realidad su plan y consiga hacer sus objetivos. Y al final todo esto hará que el equipo en su conjunto consiga los objetivos globales. Un equipo sin objetivos realmente no sabe hacia dónde va y va a ser un equipo que al final entre en zona de confort y sea menos productivo. Así que recuerda, un equipo tiene que ser productivo. Sin productividad, un equipo no es nada, porque un equipo se crea para conseguir resultados. Y hay algunas fórmulas que nos ayudan a conseguir más resultados. En un profesional buscamos 3 temas que son fundamentales. Uno tiene que ver con los conocimientos, cuánto sabe esta persona. Otro tiene que ver con las habilidades, realmente cómo se maneja, cómo se desenvuelve esta persona. Y en tercer lugar, tiene que ver con la actitud, con el estado de ánimo, con la predisposición mental, con cómo afronta el trabajo en equipo, las relaciones con los demás, con cómo afronta la adversidad y con cómo esa persona se desenvuelve realmente en la vida y en el día a día del equipo. Cuando trabajamos en equipo necesitamos 4 actitudes que son fundamentales para tener éxito y para que el equipo en realidad vaya a más. La primera tiene que ver con la responsabilidad. Cuando trabajamos en equipo necesitamos ser responsables, es decir, hacernos cargo de aquello que realmente nos corresponde, es decir, asumir la responsabilidad. Responsabilidad es una palabra que se divide en 2 pequeñas palabras: responsabilidad, la habilidad de dar una respuesta. Cuando trabajas en equipo se espera de ti que des una respuesta, se espera de ti que realmente estés a la altura de las circunstancias. Así que lo que se nos pide en un equipo es que nos hagamos cargo de nuestras funciones, de nuestras tareas y de nuestros proyectos. Dejar algo, por ejemplo, a medio acabar es no ser responsables. No comprometernos con un plazo que le hemos dicho a un compañero o a un cliente es no ser responsables. En definitiva, asumir la responsabilidad es estar realmente a la altura de las circunstancias. Yo necesito hacerlo, tú, nuestros compañeros necesitan hacerlo para que todos al final, como conjunto, estemos realmente ofreciendo el servicio que nuestros clientes u otros departamentos de la propia empresa merecen tener. Segunda actitud importante, la proactividad. La proactividad quiere decir que tenemos que ir por delante. La proactividad realmente tiene que ver con levantarnos de la silla y hacer cosas para que realmente nuestras acciones consigan los resultados que necesitamos. Hay personas que se quedan todo el día de una manera pasiva mirando a que los eventos ocurran. Las personas proactivas, sin embargo, lo que hacen es provocar circunstancias para que ocurra lo que ellos desean. Así que tenemos que ir por delante de cualquier circunstancia, tenemos que anticiparnos a cualquier cuestión con el cliente o con el cliente interno y sobre todo tomar las riendas y tomar el timón de ese barco que se nos ha dado. Cuando un equipo es proactivo nos damos cuenta de que los resultados aumentan muchísimo, es como que estamos realmente jugando para ganar. Cuando un equipo, sin embargo, es reactivo, porque cada una de las personas dentro del equipo son un poco reactivas y pasivas, al final estamos jugando a no perder. Y como puedes imaginar, en equipo es muy peligroso jugar a no perder. Tercera actitud clave cuando trabajamos en equipo es la positividad. El equipo necesita nutrirse de acciones, de pequeños comportamientos, de detalles positivos, porque realmente todo eso va a marcar el estado de ánimo del equipo en su conjunto. Necesitamos ver el vaso medio lleno, así que tenemos que empezar a apreciar, a valorar más lo que ya tenemos, a mirar la cara iluminada de alguna forma, es decir, a ver qué funciona y qué hacemos bien y qué es positivo en el día de hoy, en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, con nuestros clientes. En el momento en el que yo me oriento a ver la parte positiva de algo, te invito a ti a hacer lo mismo y al final en el propio equipo se crea una energía positiva.
Hay equipos que están contaminados por la negatividad porque uno o varios miembros son personas o empezaron a ser personas negativas en algún momento. Esto realmente es muy peligroso porque en ese momento empieza como una energía más negativa a estar dentro del equipo y al final condiciona enormemente no solo el clima y las emociones, sino sobre todo también los resultados. Y por último, la cuarta actitud clave para trabajar en equipo es la constancia. Conseguir objetivos, conseguir logros, avanzar, conseguir metas es siempre mucho más difícil de lo que pensamos. Todos los integrantes del equipo tenemos que trabajar con constancia, tenemos que trabajar poco a poco, como si fuéramos una gota que realmente va cayendo en una roca hasta que hace un agujero. Es realmente un trabajo que requiere perseverancia, que requiere intentarlo una vez, intentarlo otra vez y trabajar de forma constante para conseguir objetivos. Esto implica no tirar la toalla, implica no desanimarse cuando no consigues lo que deseas y sobre todo implica tener una buena actitud mientras estás trabajando en esas condiciones, es decir, trabajando con positividad. En definitiva, 4 actitudes clave para trabajar en equipo. La primera de ellas, la responsabilidad. La segunda, recuerda que era la proactividad. La tercera, la positividad o cómo ver el vaso medio lleno. Y finalmente, la constancia. Tenemos que ser constantes para conseguir hacer realidad nuestros objetivos. ¿Cómo crees que se construyeron las pirámides de Egipto? ¿Cómo se envió el primer cohete a la Luna? ¿Cómo realmente se puso el primer satélite en órbita? ¿Cómo se construyó el Museo Guggenheim? Todos los logros importantes de la humanidad han tenido un factor en común y es que se trabajó en equipo para hacerlo realidad. No hay nada realmente importante, interesante y significativo que se haya hecho sin trabajar en equipo. Si es realmente importante el trabajo en equipo es porque nos permite llegar muy lejos. No va a ser fácil, pero en realidad hay fórmulas que nos ayudan a ser un mejor integrante de un equipo y a hacer que nuestro equipo realmente consiga resultados extraordinarios, siendo constantes, positivos, aplicando cierta metodología, conociendo cómo funcionan los equipos y sobre todo trabajando de una manera constante para hacer realidad nuestros objetivos, alcanzaremos las metas que deseamos. Ahora ya tienes los conocimientos, tienes la técnica y las habilidades clave para poder trabajar en equipo. Ahora es tu turno, ahora es cuando tienes realmente que poner en práctica todo lo que has aprendido en este programa online. Te invito a poner en práctica cada uno de los conocimientos y las técnicas poco a poco, realmente introducirlas en tu equipo. Si crees que alguna persona más de tu equipo tendría que realizar este programa online, te invito a que se lo propongas, a que le invites a realizarlo, porque va a ser también muy útil para él o para ella, sobre todo porque a vosotros en conjunto os va a hacer un mejor equipo. Ahora es el momento de poner en práctica todo lo que has aprendido, es el momento de poner en práctica los conocimientos y habilidades para que tu equipo funcione mejor, es el momento de dar lo mejor de ti mismo a tu equipo. No va a ser fácil, pero te invito a hacerlo con constancia, con positividad y sobre todo entregando tu mejor versión al equipo al que perteneces. Yo sigo quedando a tu disposición en más programas online, en cualquiera de mis libros. Te invito a visitar y a leer mi blog cesarpiqueras.com y estoy a tu entera disposición en esta plataforma. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.